Bueno, buenas noches. Esta va a ser la primera sesión de la cátedra de metodología de investigación 2. En este caso, en metodología 2, lo que vamos a no va a haber en la sección de tareas, no va a haber tanto cuestionario en realidad. Lo que quiero que hagamos una lectura de un libro y vamos a hacer un resumen juntos. Entonces, por cada sesión que hagamos, lo que voy a pedirles es que me envíen un resumen de lo que vamos a ir marcando. La gente de la sede asociada, las que estuvieron en la parte presencial conmigo, solíamos hacer esto. Y a la gente de Oviedo, entonces le voy a pedir que vayan viendo, o sea, vamos a ir dándole una lectura y a lo que voy marcando ustedes van a ir colocando en su resumen. Ahí está. Y en la sección de tareas van a subir eso, ¿verdad? Las fotos de sus tareas. Estamos, bueno. Por un lado, entonces, vamos a ver. Capaz la duda mayor siempre es ¿para qué sirve metodología de la investigación, verdad? En realidad, como dice el nombre, metodología de la investigación, lo que nos proporciona son las herramientas para hacer correctamente una investigación, y en este caso una investigación científica. ¿Sí? El método científico está dado en base a los pasos establecidos, que ya hay un método, ¿verdad? Hay una secuencia, ya existe eso, y eso se tiene que respetar para que se considere ciencia. ¿Por qué? Porque es algo que se puede repetir, tiene que ser tangible, por así decirlo, y el método científico es eso, ¿verdad? Que una persona presenta una investigación y si otra persona repite, si se hizo los pasos correctos, deberían de presentar los mismos datos. Pero bueno, vamos a ir viendo por parte en qué consisten. En este caso, ustedes, para aquellos que realicen una investigación científica en la presentación de trabajo de grado, vamos a estar viendo los pasos, los elementos grandes que tienen que considerar. También creo que este año, por el tema de la pandemia, la gente que estuvo presentando su trabajo de fin de grado consistía en una revisión bibliográfica, si no me equivoco. Pero nosotros vamos a ver las partes de una investigación. Bueno, vamos a ver qué dice. Este capítulo presenta la investigación clínica desde dos puntos de vista. El libro se llama Diseños de Investigaciones Clínicas de Halley. El material les voy a facilitar, o pueden ir copiando a medida que ven el video, pueden ir copiando y ya elaborando su resumen. Bueno, entonces vamos a ver, como dice, la anatomía y fisiología de las investigaciones clínicas, ¿verdad? En este caso habla de las investigaciones clínicas, pero las investigaciones clínicas, como dice, clínicamente son intervenciones, ¿verdad? Pero una investigación no necesariamente tiene que ser clínica. No hace falta que haya una intervención con pacientes o personas o ese tipo. Vamos a ver, entonces este capítulo presenta la investigación clínica desde dos puntos de vista, estableciendo temas que discurren a la par a lo largo del libro. Uno de ellos es la anatomía de la investigación, de qué está hecha. Entonces esto es lo que se va a insistir más: la anatomía de la investigación, en el sentido de entender cuáles son las partes de la investigación, de qué está hecha. Incluye los elementos tangibles del plan de estudio, la pregunta del tema, el diseño, los participantes, las mediciones, el tamaño de muestra,
entre otras cosas. El objetivo investigador es crear estos elementos de tal manera que el proyecto sea viable y eficiente. Todos estos elementos que se citó acá antes, realmente el investigador es el que establece, ¿sí? Y eso no es que ya está diseñado ya antes. Uno tiene que tener el criterio para poder determinar correctamente el tema, el diseño y la investigación. Hay varios, vamos a ver, los participantes, que pueden ser personas o objetos, pero no necesariamente siempre personas, las mediciones que se va a medir y el tamaño de muestra, que es a cuántos sujetos se le van a medir. Otro tema es la fisiología de la investigación, cómo funciona. Estos estudios son útiles en medida que proporcionan inferencias y deducciones válidas, primero sobre lo que ocurrió en la muestra de estudio y después sobre cómo se generalizan estos hallazgos en las personas que no participan en él. Este es el punto importante, ¿verdad? Uno cuando hace una investigación no puede medirle, o sea, no puede tomarle las mediciones o no puede tomar el registro de lo que quiere saber a todo el mundo, ¿verdad? Porque es imposible, es costoso, es imposible. Entonces lo que se busca es que a la gente o a la muestra al que nosotros elegimos sea representativo, por un lado, que dentro de lo que se eligió se haga bien. O sea, dentro de esa muestra chica, dentro de esta muestra chica, se haga bien. Supongamos que este círculo es nuestro estudio y esto sea el... Ya me colgó la computadora. Espera. Entonces, esto es el universo grande, todo el mundo, ¿verdad? Supongamos ahí que hay varios puntos, varias personas, ¿sí? Y nosotros solamente nos encargamos a medir a los que están en esta zona, en el centro nada más. ¿Qué implica esto? Quiere decir que lo que hagamos dentro de esto tiene que tener una buena forma. O sea, tiene que ser correctamente realizado para que dentro suyo valga como investigación sola, por un lado, y por otro lado que lo que se obtuvo en esa muestra sola representa a lo que no están dentro del grupo, o sea, que sea representativo, ¿sí? Que todo lo que estuvo dentro, todo lo que se obtuvo en la investigación pueda representarse a lo que está afuera. O sea, es lo que, supongamos, nosotros hacemos un estudio sobre una situación particular en la gente de... queremos saber cómo le va, por así decirlo, en algún punto académicamente a todos los alumnos en San Agustín, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros decimos, no, es muy cansador medirle a todos los estudiantes de San Agustín. Vamos a agarrar a 2 cursos nada más de cualquier carrera, y entonces lo que se busca es que a esos dos cursos que se le toma, por un lado, se haga correctamente esa medición y que sea representativo lo que se obtiene para esos 2 cursos, pero así también que se pueda generalizar los resultados o obtener inferencias válidas a toda la muestra, que toda la muestra es el Instituto San Agustín. Entonces, siguiendo que dice la separación de ambos temas artificial, del mismo modo que la anatomía del cuerpo humano tiene mucho sentido sin comprender algo de sociología, aunque la separación de la misma tiene ventajas, nuestra idea es sobre un tema complejo. La estructura de un proyecto de investigación empieza con un protocolo o plan de estudio por escrito. Esto sí, vamos a anotar. Anatomía de la investigación, de qué está hecha. Entonces, toda investigación inicia con un protocolo o plan de estudio. ¿Qué es un protocolo o plan de estudio? Es realmente es plasmar de manera organizada cómo va a ser mi investigación, ¿sí? O sea, es una receta de cocina prácticamente.
La investigación en sí es ¿cuál es el resultado de cocinar? Tener supongamos un postre, ¿verdad? Tener ese postre. El postre que se presenta es el resultado de la investigación. Pero antes de obtener ese resultado de la investigación, uno tiene que tener una receta. Esa receta es a lo que en la investigación es el protocolo de investigación. ¿Sí? El protocolo de investigación va a ser la receta de lo que nosotros queremos llegar a obtener más adelante. Es la primera etapa. Ahora, el hecho de cocinar es la ejecución de esa receta. ¿Sí? Entonces, el poner en ejecución eso es la receta. Y la obtención de resultados y análisis de resultados ya es nuestra torta final, por así decirlo. Entonces, sí o sí hay que iniciar con una receta. Solamente que la receta, en este caso, no se compra, sino que se elabora. Nosotros tenemos que elaborar antes ese protocolo. Dice, los protocolos son elementos que se usan, por un lado, para solicitar financiación y aprobación del Comité Ética de Investigación, pero también posee una función científica esencial: ayudar al investigador a organizar su estudio de modo lógico, dirigido y eficaz. Como ustedes sabrán, ustedes pueden decir, bueno, yo quiero aprender investigación porque, no sé, quiero obtener mi tesis nada más y después a salir a la calle y trabajar, ¿verdad? Pero hay gente que tal vez en algún momento le interese la investigación y obviamente ¿qué es lo complejo? Es de dónde obtener el dinero para investigar. Ese es el problema mayor. Y una persona cualquiera, si uno tiene un protocolo, puede presentar ese protocolo a universidades, centros de investigaciones, y le pueden plantear, miren, este es el protocolo de una investigación que a mí me interesa y necesito que ustedes me financien. Dentro del protocolo también está establecido el presupuesto. Ustedes detallan todo el presupuesto, inclusive los honorarios posibles que ustedes consideren para ustedes, y las instituciones aprueban o rechazan, ¿verdad? La propuesta. No es que uno se va y llega y le dice, bueno, yo quiero investigar, bueno, te doy la plata. No es así. Entonces uno presenta una carpeta de un protocolo de investigación, las instituciones ven y se financia eso. Una cuestión pendiente de las universidades es la investigación. Es una deuda que no solamente tiene nuestra facultad, que hay que reconocer, sino que también pasa por muchas universidades ese problema. Porque las universidades en sí tienen que tener, por ser universidad, tienen que tener tres funciones. Una es la de formación de profesionales, es un pilar. Otro pilar es la extensión universitaria, que es servir a la comunidad en base a los conocimientos que genera, pero servir a la comunidad. Y tres es la investigación, generar conocimiento. No se tiene que quedar con lo que ya se sabe, sino que tiene que generar nuevos conocimientos. Y es un problema porque no es algo de nuestra universidad nomás, sino que es una cultura que se maneja en todas las universidades, ¿verdad? Que prácticamente se asocia a una universidad es para ir a estudiar nada más. La extensión universitaria inclusive está más o menos que se intenta hacer bien, pero realmente no es tampoco de la manera correcta. Y la investigación es algo muy nulo, muy reciente. Si ustedes se acuerdan, hasta hace un tiempo la gente que estudiaba no presentaba tesis, ¿verdad? Pero era porque no había esa exigencia, sino que hoy en día se sabe que las universidades tienen que generar conocimiento y de alguna forma los alumnos tienen que aprender el método científico y generar conocimientos también dentro de la universidad. Entonces, y también un comité ética de la investigación. ¿Por qué habla de un comité ética? Hay veces que las investigaciones implican trabajar sobre pacientes y eso de repente necesita una aprobación. Por ejemplo, probar un nuevo medicamento, probar un tipo de cirugía, probar componentes que no se saben bien qué son, que pueden ser perjudiciales para la persona. Entonces se tiene que haber un comité ética en estas instituciones
¿verdad? La universidad en algún momento tiene que tener también un comité de ética. Y el comité de ética aprueba, ¿no?, la investigación no como factibilidad, sino que como éticamente correcto, ¿verdad? Más que nada al riesgo de los pacientes. Un caso que me pasó, por ejemplo, en la universidad fue cuando nuestro grupo era uno de los terceros, cuarta promoción que salía a defender tesis. Un grupo de compañeros quisieron probar la eficacia de la anestesia empomada. ¿Se antes conoce la anestesia empomada usted, verdad? Y bueno, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, lo que hicieron fue pedirnos a nosotros los compañeros, ¿saben qué? Queremos probar esto. ¿Será que no pueden ser voluntarios a que se le claven, verdad? O sea, nos hacía probar la anestesia empomada por nosotros y nos colocaban un pinchazo, ¿verdad? Y todos voluntariamente le queríamos ayudar a nuestro compañero, ¿verdad? Y accedimos, presentaron su defensa. ¿Y qué pasó? En la defensa se dieron cuenta que realmente un tipo de intervención de esa manera necesita una aprobación de un comité de ética. ¿Por qué? Porque a las muestras que nos estaban, a los sujetos de la muestra, que somos nosotros, los compañeros de ese grupo, estaban haciendo un daño innecesario. O sea, un pinchazo, por más que sea nada, ¿verdad?, es un daño en sí al final, ¿verdad? Y no es conveniente hacerle un daño a una persona por una investigación. Y cuando eso todavía no estaba un comité de ética en la universidad, ¿verdad? La Universidad Nacional no tenía un comité de ética en la Facultad de Odontología. Y son cosas que se fueron afinando más adelante, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es una investigación, un protocolo que necesita ser aprobado previamente por un comité de ética. Y así posiblemente haya muchas investigaciones que implican que un comité de ética apruebe ese tipo, el protocolo antes que inicie, ¿verdad? Dice en la tabla 1.1 se esbozan los componentes de un protocolo, presentamos aquí todo. Ellos ampliarán los componentes en los capítulos libros y se volverán a reunir las piezas en el siguiente capítulo. Bueno, entonces el inicio de un protocolo es la base, es la pregunta de investigación, ¿verdad? La pregunta de investigación es el objetivo del estudio. La incertidumbre que el investigador desea resolver, a menudo que estas preguntas se inician con una preocupación general, debe reducirse a un tema concreto que se puede investigar. Considera, por ejemplo, la siguiente pregunta general. No. Entonces, lo que quiero entonces, a la gente, o sea, ya están viendo lo que vamos a ir copiando, ¿verdad? Lo que está en verde. Lo que está en verde vamos a copiar, ¿sí? Entonces la pregunta de investigación es la primera pregunta esencial, ¿verdad? Acá dice ir reduciendo de lo general a hacer una pregunta más específica. Acá solamente vamos a mostrar un ejemplo de cómo de algo general se fue reduciendo a algo más específico. Entonces, algo general dice: las personas deben comer más pescado. Es un buen punto para empezar, pero la pregunta debe concretarse antes de poder empezar con la planificación. O sea, el punto de partida cero es la pregunta de investigación, ¿sí? Desde ahí hay que iniciar. Con frecuencia esto se supone fragmentar la pregunta en componentes más específicos y elegir uno de ellos para elaborar un protocolo a su alrededor. Entonces, a partir de ahí salen preguntas como: ¿con qué frecuencia comen pescado los estadounidenses? ¿El consumo de pescado reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares? ¿Existe riesgo de intoxicación por mercurio si los ancianos aumentan el consumo de pescado? Tiene todos los componentes el aceite de pescado efectos sobre enfermedades cardiovasculares que el pescado en la dieta. ¿Qué complementos de aceite de pescado no hacen que las personas huelan pescado? Así. Entonces, algo general, se busca una pregunta más específica, ¿verdad? Ahora vamos a ver algo grande, ¿sí? Esto sí va a entrar. ¿Cuáles componentes del diseño objetivo? Entonces, está el componentes del diseño,
y acá tiene que haber una barra. Estos son componentes y a la derecha están sus objetivos. Entonces tenemos la pregunta de investigación, es ¿qué preguntas abordará el estudio? Introducción e importancia, ¿por qué son importantes estas preguntas? En la introducción, el diseño es cómo se estructura el estudio. El marco temporal es si es un estudio a futuro, un estudio con mediciones en el presente o mediciones ya pasadas también, vamos a ir viendo después. Sus participantes, que hay quiénes son los participantes y cómo se seleccionarán, que pueden ser personas o objetos, le dije. Esto tiene que pasar por un criterio de selección y un diseño de muestreo. O sea, diseño de muestreo se refiere a cómo van a formar parte de nuestra investigación. Las variables es qué se le van a medir a estos participantes, qué mediciones se van a realizar en ellas. Hay variables predictivas, variables de confusión, variables de respuesta, son tipos de variables que se presentan. Y los datos estadísticos, qué tamaño tiene el estudio, se refiere a qué cantidad de gente se le va a medir, cómo se van a analizar los datos, cuáles son las hipótesis que se pueden presentar y si es un método analítico. Un método analítico es buscar asociaciones, o sea, que tal cosa tiene una vinculación con otra, ¿verdad? Hay estudios que buscan asociaciones, hay estudios que quieren medir nomás lo que pasa. Supongamos que quieran medir, voy a decir algo que no tenga mucho sentido, pero es para entender un poco, es medir la altura y la nota de los alumnos, ¿verdad? Se mide nada más, no se busca una relación porque se sabe que no va a haber relación, no tiene por qué haber, ¿verdad? Pero ahora sí, lo que sí, por ejemplo, se puede ver es el tipo de dieta que tienen los alumnos y su índice de masa corporal, ¿verdad? Eso, por ejemplo, sí se busca asociación. Y se busca si es que realmente hay una asociación de la dieta con eso, si es que sí hay o no, o es una leve sospecha nada más. Una buena pregunta de investigación debe superar la prueba y que lograr la respuesta debe contribuir de forma provechosa a nuestros conocimientos, ¿verdad? O sea, tiene que ser provechosa lo que se va a investigar, ¿verdad? Y este libro propone el FINER, superar el FINER, o sea, que son 5 características de una buena investigación. F sería que tiene que ser factible, I tiene que ser interesante, N tiene que ser novedosa, y E ética y R relevante, ¿sí? Entonces, si tenemos una pregunta de investigación, hay que hacer pasar a estas preguntas. Bueno, creo que el siguiente capítulo se va a insistir más, pero por un lado ya sabemos, una pregunta de investigación debe tener factibilidad, interés, novedad, ético y relevante. Y los antecedentes, creo que vamos a quedarnos hasta diseño porque es mucha información para hoy. Entonces vamos a ver los antecedentes e importancias. Esto sí es importante. Vamos a ver. En una breve sección del protocolo se deben tener los antecedentes y la importancia que describe el estudio propuesto dentro de un contexto que se proporciona su fundamento, que se conoce el tema, por qué es importante la pregunta de investigación, qué tipo de respuestas proporcionará el estudio. Esto algunos le llaman el marco teórico, también se le dice, ¿verdad? Se le conoce, que es ver qué es lo que se sabe ya sobre el tema que estamos viendo, no sobre la pregunta en sí, sino sobre todo el tema que rodea a nuestra pregunta. Hay que entonces en antecedentes abarca ese punto. Todo lo que se sabe del tema, uno tiene que averiguar todo lo que hay bibliográficamente sobre el tema que les rodea, ¿verdad? ¿Qué se sabe del tema? Porque en base a lo que se sabe, su pregunta de investigación es importante y
¿qué va a aportar una investigación como la de ustedes? En base a lo que ya se sabe, ¿verdad? En esta sección se mencionan investigaciones anteriores importantes, o sea, es lo que se busca, investigaciones anteriores, aspectos, o sea, informaciones bibliográficas también de otros libros. Se señalan los problemas que surgieron y que se quedan sin resolver, y se especifica aquí también qué forma los hallazgos del estudio propuesto ayudarán a resolver estas cuestiones. Conducirán a un nuevo conocimiento científico o influirán directrices sobre la práctica clínica o política de salud pública. Con frecuencia la revisión de la literatura y la síntesis que se realiza para la sección sobre la importancia del problema llevan al investigador a modificar la pregunta de investigación. Esto también puede llegar a pasar porque uno leyendo puede ver que nuestro tema no es importante o se puede modificar la pregunta y nos va a llevar a realizar modificaciones a la pregunta final. Bueno, el diseño sí, este es el tema más complejo que puede haber dentro de lo que es la estructura. Yo creo que manejo de diseño es algo complejo, ¿sí? Es una decisión fundamental, será si se opta por adoptar una actitud pasiva en la obtención de mediciones de los participantes en el estudio de observación o por realizar una intervención y examinar sus efectos en un ensayo clínico. Este es el primer grupo grande que se divide en los diseños. Si son observacionales o si son experimentales. La diferencia, como dice su nombre, uno es observar nada más qué es lo que pasa. Supongamos que nosotros, como los estudios que dijimos que eran saber la edad y la nota de los alumnos, por ejemplo, no hay una intervención sobre ello. Uno lo que hace es ver qué edad tiene y ver qué nota tiene, nada más que eso. no pasa de eso. Ahora, un experimental sí es distinto en el sentido, por ejemplo, que se pruebe un medicamento nuevo, ¿verdad? Ahí sí vos le estás obligando a una persona que tome un medicamento para ver si causa efecto en él. O otro experimental también puede ser ver métodos de enseñanza en un grupo y ver si ese método de enseñanza causa efecto. Entonces se aplica activamente intervenciones en la muestra. Entre los estudios de observación, los dos diseños habituales son los estudios de cohortes, en los que las personas se realizan en un grupo de personas a las que se evalúa durante un periodo de seguimiento, y los transversales, en las que se realizan en una sola ocasión. Esto es, entonces las observacionales ya tienen dos grupos, ¿sí? Esto, si ustedes hacen en un mapa conceptual, va a ser mucho mejor. Así que los observacionales hay dos: las que tienen cohortes y las que son nada más observacionales. Ahí. A ver. Ahí está. Entonces, en el estudio de observación hay dos: las que tienen cohortes, se realizan en grupos de personas a las que se le evalúan un periodo de tiempo, y los transversales, en los que se realizan en una sola ocasión. ¿Cuál es la diferencia? Transversal es, como dice, transversal es una sola vez, un solo corte, una sola ocasión, todo en una vez. Eso, por ejemplo, puede ser el estudio que les dije, edad y nota. En una sola vez vos ya le medís la edad y en una sola vez ya sabes la nota, ¿verdad? No es que de acá a 6 meses te vas y hacer una medición nueva. Y los de cohorte sí, a los mismos sujetos se le miden 2 veces, se le hace la comparación. La comparación más fácil, por ejemplo, es 2 mediciones en los que en un grupo podría ser, por ejemplo, en la gente que toma un antihipertensivo, por ejemplo. Entonces vos le tomás la medición hoy, cuánto mide su presión, toma ese medicamento por un mes, 2 meses, y de acá a 2 meses vos le
haces la segunda medición, ¿verdad? Los cohortes pueden ser varias veces. Ahora los cohortes también pueden ser midiendo hacia adelante o midiendo hacia atrás. Eso ya es otra diferencia, pero con que sepamos ahora que los observacionales pueden ser transversales de una sola vez o con cohortes que tienen son varias mediciones, o sea, uno mide en un momento hoy y más adelante otra vez hace esa medición. A eso es lo que se refiere en los observacionales. Los de cohortes pueden ser prospectivos, a los que miran hacia el futuro, y retrospectivos son mediciones que se hacen en el pasado. Una tercera opción en los cohortes es en el diseño de casos y testigos, que se le llama también casos y controles también. En otros libros van a encontrar que se llaman casos y controles, donde el investigador compara un grupo de personas con una enfermedad y otro con otro grupo que no la presenta. Y entre los ensayos clínicos, dice acá, está el ensayo aleatorizado y con enmascaramiento suele ser el mejor diseño, y los no aleatorizados y sin enmascaramiento pueden ser el único que se disponga para algunas preguntas de investigación. Esto se refiere a siempre que se hace un estudio de un experimento, la muestra no tiene que saber que él forma parte del grupo que se le está probando el nuevo medicamento o la nueva intervención o lo que sea, lo que se quiere ver, ¿verdad? Porque en los experimentales se necesita dos grupos sí o sí. Un grupo a la que se le hace lo que queremos ver. Vamos a hacer vamos a hablar con un ejemplo para que se entienda mejor. Nosotros queremos probar una vacuna contra el COVID, ¿verdad? Entonces en un grupo se le da la vacuna y el otro no se le da. Ahora, ¿de qué habla el enmascaramiento? Que no, los que forman parte del grupo A y del grupo B no tienen que saber que son del A y el grupo B. O sea, esas personas no saben a qué grupo corresponde. El investigador sí sabe. Y aleatorizado también es que toda la gente del grupo A y el grupo B, en su momento que se hizo la división, tuvo las chances de formar el grupo A y el grupo B. No es que se le eligió por ser de tal ciudad o por ser de tal nivel económico, se le colocó en el A o en el B. Ellos no tienen que, o sea, tienen que tener la misma chance de formar tal o cual grupo. ¿Y por qué hay un grupo que no se le hace nada y un grupo que sí se le hace? Porque ese que no se le coloca nada es el grupo de control, que con ellos se va a comparar los resultados. Entonces se le compara con algo, con alguien, y ese alguien es el grupo control, el grupo que no se le hace la intervención, ¿sí? Y no es que no se le hace la intervención, sino que se le coloca una vacuna con suero, o sea, todo el procedimiento en sí, como para que el paciente no sepa que se le colocó una o tal vacuna. No necesita un abordaje que sea siempre mejor que los otros, y cada pregunta de investigación precisa la determinación de cuál de los diseños será el modo más eficaz de lograr una respuesta satisfactoria. A pesar de que los experimentales sean los mejores de los mejores, no todas las preguntas de investigación tienen que ser experimentales. A veces o por presupuesto o porque el diseño no permite, no hace falta que sea sí o sí experimental. A cada tipo de investigación se le justifica cualquiera de estos diseños que se mencionó antes. Eso sí, parece importante. A menudo que se sostiene que en el estudio aleatorizado y con un enmascaramiento es el mejor diseño para establecer la causalidad. Causalidad es causa y efecto. Y la eficacia de intervenciones. Pero hay muchas situaciones en las que un estudio y una observación es mucho mejor que la opción única viable. El coste relativamente bajo del estudio de casos y controles, testigos y su adecuación para resultados poco frecuentes hacen que sean más atractivos para algunas preguntas. Y para elegir diseño y el estudio de pruebas diagnósticas se aplican consideraciones especiales. Estos temas se comentan en los capítulos 7 a 12. Vamos a ver después. Esto sí, quiero que copien y que lean. Fuerte candidato de tema de examen. Cohortes, transversal, algunos ejemplos. Y estudio clínico también.
Hasta acá no quedamos. Sí, y participantes de estudio. Vamos a preparar otra sección, ¿sí? Pero posiblemente esta semana sea, ya que le estoy debiendo una clase de metodología. Estamos. Me quedo acá en participantes y ya les subo el video.